empezar antes de esto a grabar la clase, ¿no? Para que tengan ustedes su respaldo y de igual manera pueden revisarlo posteriormente en el aula virtual. Listo. Les doy el Ya paso. se puede observar la pantalla. Sí, ya. Sí, sí se ve. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca del sistema de vena cava inferior. Los integrantes de mi equipo son Mariux Ibarra y mi persona Keila Chauca. Como se sabe, las venas son las encargadas de devolver la sangre pobre en oxígeno desde los lechos capilares al corazón. Esto hace que obtengan un color azul oscuro. También debido a la presión sanguínea que es menor en el sistema venoso, vamos a ver que sus paredes, específicamente la túnica media, van a ser más delgadas a comparación con las arterias acompañantes. Con respecto a la vena cava inferior, esta va a conducir al atrio derecho, la sangre de la parte inferior del cuerpo. Particularmente de los miembros inferiores. Cuando nos referimos a miembros inferiores, también estamos hablando de órganos intraabdominales, pelvianos y también infradiafragmáticos. Esta vena va a seguir el flanco derecho de la columna lumbar y luego va a penetrar al tórax. Dentro del contenido que vamos a ver está el origen, el trayecto, características y relaciones. Aquí el estudio de la vena cava inferior vamos a dividirlo, por así decirlo, en cuatro segmentos. El primero, el de origen; el segundo, el abdominal; el tercero, la trayectoria diafragmática, siguiendo con el y por último, el torácico. Vamos también a tener los afluentes y por último, patologías y tratamientos. Bueno, el origen de la vena cava inferior, no, la siguiente. El origen de la vena cava inferior van a ser de las dos venas ilíacas comunes. Sí, de las dos venas ilíacas comunes. A la altura de la lumbar 4 y 5. La vena cava inferior es la más grande, como la que está señalando la flecha verde. Esa es la vena cava inferior y van a ser de las dos, como ya dije, de la reunión de las dos venas ilíacas comunes. A la altura de la lumbar 4 y 5, debajo de la bifurcación aórtica. En el flanco derecho del disco intervertebral. Siguiendo con el trayecto, bueno, su trayecto vamos a partir desde su origen. Desde su origen la vena va a dirigirse hacia arriba, siguiendo el lado derecho de la columna lumbar, llegando debajo del hígado, y es aquí donde se va a inflexionar y se va a dirigir a la derecha hacia el segmento retrohepático, donde va a atravesar un centro tendinoso en el diafragma, que va a ser propio de él, y se va a llamar centro frénico. La siguiente. A ver, Keila, en la parte de arriba, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver que la vena cava inferior va por la parte retroperitoneal, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tomar en cuenta, va por detrás en el retroperitoneo. Como se puede ver aquí el gráfico, ¿no es cierto? Aquí le está recubriendo y se ve obviamente la lámina retroperitoneal. Ese es un dato que nos estábamos dejando pasar. Sí, perdón. También me olvidé algo de mencionar aquí, que se dirige hacia adelante y se relaciona con el raíz del mesenterio. En la tercera porción del duodeno, la cabeza del páncreas y la primera porción del duodeno, y con el borde posterior del hígado. Ahora sí, la siguiente. Exacto, entonces eso es lo que vamos a ir viendo en cuanto a sus relaciones. Gracias. Sí. Como ya dije que va a atravesar un centro tendinoso, en este caso va a atravesar el diafragma por la parte derecha del centro frénico, y luego su recorrido dentro del tórax va a desembocar en la cara inferior de la aurícula derecha, donde va a presentar una válvula llamada válvula de Eustaquio, que va a ser igual propia de esta vena.
Siguiente. Para nombrar sus características y relaciones, vamos a decir que su longitud va a variar entre 20 y 25 centímetros en el adulto y su calibre va a ser de entre 20 a 22 milímetros. Va a presentar dos dilataciones en dos puntos de desembocadura de las venas renales y de las hepáticas. Como ya dije, siguiente, como ya dije, vamos a tratar esta vena en 4 segmentos. El de origen, el abdominal, que a su vez se va a subdividir en retrohepático, subhepático. También vamos a tener el segmento de la travesía diafragmática y por último el torácico. Sí. Bueno, el segmento de origen, como ya se nombró anteriormente, va a resultar de la unión de las ilíacas primitivas, tanto derecha e izquierda, y estas a su vez de las venas ilíacas interna y externa. Esta vena cava inferior va a estar, como ya se nombró, a la derecha de la bifurcación aórtica, y ambas se encuentran en la región término aórtica. También es retroperitoneal, situada delante de la columna lumbar y del iliopsoas, detrás de la porción proximal de la arteria ilíaca común derecha. Se encuentra rodeada por nodos linfáticos laterales de la cava, retrocava y precava, y los lumbares intermedios. También el uréter es el que le sigue lateralmente. Aquí se puede en la imagen de la izquierda se puede visualizar a la vena con los nodos. Y en la imagen de la derecha vamos a visualizar su origen. Ya. Siguiente. Como se habló de un segmento abdominal, este va a subdividirse en un segmento subhepático. Bueno, esta cava va a encontrarse en un plano vasculonervioso. Las ramas derecha de la aorta abdominal, como se puede ver en la primera imagen, va a formar parte de este plano. También la raíz media de la vena ácigos, como se puede ver en la tercera imagen. No sé si notan, ahí está la vena ácigos. Puede señalar la vena ácigos. Y por último, también vamos a tener los nodos linfáticos retrocavos, que se encuentran, que pertenecen a los nodos lumbares derechos. También dentro de este plano vamos a tener lo que es el tronco simpático lumbar derecho, situado detrás y lateralmente de la vena cava inferior, y los dos nervios esplácnicos derechos que les siguen, que les dirigen, al plexo celíaco. A la derecha vamos a decir que se va a relacionar con el uréter, con el polo inferior del riñón derecho. También va a estar relacionada con la glándula suprarrenal. Y por otro lado, a la izquierda, la vena cava se va a relacionar con lo que son los nodos linfáticos, preaórticos y el plexo aórtico. Hacia adelante vamos a tener, decir que se va a relacionar con porciones como la subduodenal, la retroduodenopancreático y la supraduodopancreático. Por otro lado, también vamos a tener el otro segmento que es el retrohepático. Este segmento retrohepático va a denominarse también como un canal o también un conducto, que se va a encontrar en la porción posterior de la cara diafragmática del hígado. Se va a encontrar entre el lóbulo derecho y el lóbulo caudado. No sé si pueden visualizar en la imagen izquierda, que igual tenemos aquí, bueno, se va a
está señalado tanto el lóbulo derecho como el lóbulo caudado, y aquí está, entre estos dos se va a encontrar la vena cava inferior, que se encuentra unida por un tejido denso y por las venas hepáticas y el ligamento venoso, como ya dije, entre estos dos óvulos. Este segmento se encuentra en el ligamento coronario. El ligamento coronario está, puede visualizarse en la imagen de la derecha, y en donde la vena va a ocupar el centro de la superficie de este segmento. A continuación se hablará acerca de la travesía diafragmática y el segmento torácico. A continuación vamos a hablar acerca de la travesía diafragmática. La vena cava inferior utiliza un foramen, como podemos ver aquí, se encuentra el foramen, que es cuadrilátero, fibroso e inextensible, que se encuentra en el foliolo derecho del centro tendinoso, del músculo del diafragma, donde va acompañado del ramo abdominal, del nervio frénico derecho, que es el que se encuentra en esta parte. Y la vena ocupa un foramen y su adventicia se adhiere por los tractos fibrosos, como podemos observar aquí. También tenemos una parte que se encuentra del lado. Aquí observamos lo que es el foramen de la vena cava, y en la parte de aquí observamos lo que es el centro tendinoso de la, de la cúpula derecha. Tenemos también lo que es el segmento torácico. Dentro del segmento torácico podemos observar que la vena se dirige hacia arriba, adelante y a la izquierda, escribiendo una curva cóncava hacia el centro tendinoso. Este trayecto es intrahepático debido a que la vena está rodeada por el pericardio fibroso, que se inserta, se inserta en el diafragma reforzado por el ligamento frenopericárdico derecho. La vena cava inferior termina en el atrio o aurícula derecha, y en la parte posterior, como podemos ver aquí, se encuentra una imagen completa, y aquí está el atrio de la aurícula. Y la cara inferior por un orificio oblicuo debajo, adelante y medialmente. Su borde inframedial presenta una válvula rudimentaria, y que es la que se encuentra aquí de la vena cava inferior. Como podemos observar acá, se encuentra la vena cava inferior, y esta es la vena torácica interna. Tenemos también lo que es los afluentes. Dentro de la vena cava inferior recibe como afluentes lo que es las mismas ramas de la aorta abdominal. ¿Y cuáles son las ramas de la aorta abdominal? Es el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, la arteria renal derecha, la arteria gonadal derecha, las arterias lumbares y lo que es la arteria ilíaca común. A excepción, la arteria inferior, a excepción de la aorta abdominal, tiene lo que es la mesentérica, no tiene lo que es la mesentérica superior e inferior y las ramas del tronco celíaco, ya que estas van a formar parte de lo que es el sistema de la vena porta. Veamos en este esquema qué venas van a desembocar en la vena cava inferior. Bueno, recordemos que la vena cava inferior se formaba por la unión de dos venas, tanto lo que es la vena primitiva izquierda como la derecha. Y estas dos venas se formaban por dos venas primitivas, por las dos venas primitivas que se formaban por lo que es las venas ilíacas externa e interna. La sacra media desemboca directamente en la ilíaca primitiva izquierda generalmente. Y veamos entonces lo que es los afluentes de la vena cava inferior. Bueno, tenemos lo que es las venas lumbares. La gonadal derecha y la izquierda, ya sea lo que es las ureterales
la ovárica o la espermática derecha, ya sea la gonadal junto con las venas ureterales, y la vena capsular media izquierda desembocan en la vena renal izquierda, que es la que va a desembocar lo que es la vena cava inferior. Entonces, la gonadal izquierda no desemboca en la vena cava inferior, a diferencia que la gonadal derecha, y otra que desemboca también es la vena renal derecha. También desembocan lo que es las venas suprarrenales derecha y desembocan lo que es la capsular media derecha, y recordemos que la izquierda desemboca lo que es la vena renal izquierda. Y por último, lo que es las diafragmáticas inferiores, derecha e izquierda desembocan en lo que es la vena cava inferior, al igual que las venas sistemáticas, es decir, que las venas afluentes de la vena cava inferior son lo que es las venas lumbares, la gonadal derecha, las renales derecha e izquierda, la capsular media y las venas sistemáticas y la diafragmática inferior. Y obviamente se forman por la unión de lo que es la ilíaca primitiva derecha e izquierda. Vamos ahora a presentarle lo que es las patologías. Entonces, de la María vena Lucía, en cava. la parte de arriba, recordando un poco otra vez para sus compañeros, gracias. En cuanto a las ramas colaterales, ¿no es cierto?, de la vena cava inferior, debemos recordar las venas hepáticas, ¿no es cierto?, que también tenemos que están ahí señalando usted que tiene las venas hepáticas, que son 3, porque el gráfico está ahí, mire, y son 3, ¿no es cierto?, son 3. Las venas renales, que son 2, tanto la derecha como la izquierda, para recordar. Las venas testiculares y ováricas o las gonadales, que ya nos comentó su compañera, que la gonadal derecha va directamente a desembocar en la vena cava inferior, mientras que la gonadal izquierda va a desembocar en la vena renal izquierda, ¿no es cierto? Esas son las ramas colaterales y las venas suprarrenales. Entonces debemos recordar para tomar relación cuando nos pregunten cuáles son las ramas colaterales o sus afluentes de la vena cava inferior, debemos recordar esas ramas y también las relaciones que ya nos comentó nuestra compañera Keila en cuanto a las relaciones de la vena cava inferior, ¿no es cierto? A ver si alguno de sus compañeros puede repetir cuáles son las relaciones de la vena cava inferior o su misma compañera Keila. Se la relacionaba con el músculo psoas mayor. ¿Con qué más se relacionaba? Ya nos dijeron sus compañeros. ¿De dónde nacen? ¿De qué parte de la columna lumbar? Vamos, Keila, ayúdenos recordando eso. Bueno, las relaciones desde el segmento de origen va a ser, como es retroperitoneal, va a estar situada delante de la columna y se va a relacionar con la columna lumbar y también el iliopsoas. Se va a también encontrar detrás de la porción proximal de la arteria ilíaca común derecha, y esta se va igual a encontrar rodeada por nodos linfáticos laterales de la cava, retrocava, precava y lumbares intermedios. También va a estar relacionada en su segmento de origen al uréter lateralmente. Si nos vamos al segmento abdominal, vamos a dividir en segmento subhepático y retrohepático. Si nos dirigimos así al subhepático, atrás se va a relacionar con un plano vasculonervioso, es decir, con las ramas derechas de la aorta abdominal, la raíz media de la vena ácigos, los nodos linfáticos retrocavos y el tronco simpático derecho. A la derecha se va a relacionar de abajo hacia arriba y va a estar relacionada con el uréter, también con los vasos ováricos o también testiculares, también con la parte inferior del riñón, siguiendo con la glándula suprarrenal derecha, y a la izquierda se va a relacionar con la cara anterior de la aorta y con los nodos linfáticos y también con el plexo aórtico abdominal.
Hacia adelante va a relacionarse con las porciones subduodenal, retroduodenal pancreático y supraduodenal pancreático. Con respecto al segmento retrohepático, se va a relacionar específicamente con los lóbulos derechos con el lóbulo derecho y el lóbulo caudado. Por así decirlo, entre los dos lóbulos va a estar relacionado el segmento retrohepático. Y va a encontrarse también relacionado con el ligamento coronario, donde la vena va a ocupar el centro de la superficie de este segmento y va a ser desprovisto de peritoneo, como se puede ver aquí en la imagen. En el segmento retrohepático va a estar ubicada, va a relacionarse con el lóbulo derecho, el lóbulo caudado. Entre estos dos lóbulos se va a encontrar la vena cava inferior retrohepática. Y también va a estar relacionado con el ligamento coronario. Que se ve más claro en este gráfico que tenemos a la derecha, ¿no es cierto? Con la vena cava inferior se puede ver cómo está el lóbulo caudado y el ligamento coronario que nos dice su compañera. Recordando que también lo que usted nos dice de los segmentos duodenales, que son el 2, el 3 y el 4 del duodeno, ¿no es cierto? Entonces, para tomar relación con con todas sus relaciones que debemos conocer de la vena cava inferior. Supongo que ya nos van a hablar también de la vena ácigos y de la hemiácigos, ¿no es cierto? Porque ese tema no lo he escuchado aún. Ya, continuemos, por favor. Vamos a continuar con lo que es las patologías y los tratamientos. Dentro de la vena cava inferior se dan enfermedades en donde algunos sujetos tienen dos venas cavas inferiores, hasta que las dos se unen justo por debajo del hígado, y otros también han nacido sin la vena cava inferior. Y el retorno venoso es reemplazado por lo que es el sistema de las venas ácidas. En un último caso, se presentó agenesia de vena cava inferior, donde da lugar a un drenaje venoso anómalo de las extremidades inferiores, por lo que aumentan el riesgo de la trombosis venosa profunda y la tromboembolismo pulmonar. Tenemos lo que es las lesiones, se pueden manifestar de manera focal o segmentaria, causando lo que es estenosis del segmento afectado. Tenemos también el síndrome de Budd-Chiari, que es una entidad poco usual que consiste en una obstrucción completa o parcial del flujo venoso que se encuentra localizado en cualquier lugar, desde pequeñas venas hepáticas hasta la porción suprahepática de la vena cava inferior. También tenemos lo que es la trombosis venosa profunda, que consiste en la formación de un coágulo sanguíneo o trombo en una vena profunda que afecta a las venas en la parte inferior de la pierna o el muslo, como podemos observar aquí. También tenemos lo que es la tromboembolia pulmonar, que es una afección en la que una o más arterias en los pulmones quedan obstruidas por un coágulo sanguíneo. Tenemos lo que es los tratamientos. Dentro de los tratamientos tenemos lo que es cateterismo. El cateterismo cardíaco es un procedimiento que se practican los cardiólogos, que son los médicos del corazón, que introducen un catéter, que es un tubito largo y fino dentro de un vaso sanguíneo y luego guía hasta que llegue al corazón. También se aplica lo que es la cirugía. La vena cava inferior se puede exponer en toda su extensión por vía paraperitoneal. También tenemos lo que dentro de las venas cavas inferiores suelen permanecer asintomáticas de por vida. Sin embargo, muchas de esas malformaciones predisponen a complicaciones venosas futuras que deben ser tratadas posteriormente. En los casos de los uréteres los uréteres retrocavos,
Lo que es la terapéutica consiste en el reposicionamiento quirúrgico a su posición anterior y recientemente se han reportado casos solucionados por lo que es abordaje laparoscópico. Y muchas gracias, esto fue nuestra exposición. Ok, listo. Gracias a las expositoras. Una pregunta, les había preguntado del sistema de las venas, venácigos y hemiácigos, que son venas que van hacia la vena cava inferior. ¿Ese tema no lo van a abordar ustedes o quién lo va a abordar? No, sí, nombré, Doc. Dije que dentro del segmento subhepático, la raíz medial de la vena ácigo se va, o también llamada vena lumbar ascendente, se va a relacionar con la vena cava inferior. Eso, nombre. A ver, ya, entonces tal vez no escuchan esa parte. En cuanto a la vena ácigos, sí me gustaría que también se nombre, no sé si ustedes tienen el gráfico arriba, por favor, si pueden subirla para no dejar pasar. Dentro de la vena ácigos que pasa por detrás del músculo psoas mayor a la derecha, ¿no es cierto? ¿Por qué estoy insistiendo en estas? Porque estas también recogen todo lo que es la parte de tórax, de miembro inferior, Ahí y está. van a confluir directamente hacia la vena cava inferior. Entonces ahí tenemos la vena cava inferior. ¿Dónde está el En el, gráfico de la vena ácido? en el segmento subhepático, ahí le puse una imagen. Bájale, bájale, bájale. Ya, ahí arriba. Ahí, Más ahí, arriba, ahí se ve la vena ácigos. arriba, un poco más Arriba. arriba. Ujú. En esta. Ajá, En ahí. este gráfico, bueno, como no nos señalaba su compañera, tenemos aquí, ¿no es cierto?, la vena ácigos. La vena ácigos cuyo recorrido lo ven que es toda la parte de la región lumbar, ¿no es cierto? Entonces, como se puede ver, va desde la parte junto a la región lumbar y su desembocadura va a ser en la parte de la vena cava inferior. Y la vena hemiácigos, Keila. No, esa no, solo la raíz media de la vena ácigos. Ya, entonces la vena hemiácigos de igual manera hace su recorrido, pero esta pueden verla, miren, en esta parte izquierda, ¿sí? Y esta va a ser alrededor de, a ver, es 4, 3, 2, en L2, L1, sí, miren, se puede ver aquí cómo se confluye hacia la vena ácigos. Van a ser un arco, sí, se puede ver en esta parte, un arco, cómo va a confluir esto va a ser por el arco por encima del pedículo del pulmón derecho, que ya vamos a ir viendo posteriormente en lo que corresponde al aparato respiratorio, ¿sí? Para que tomemos en cuenta esto. Y bueno, obviamente aquí hay también en algunas variantes anatómicas la arteria hemiácigos accesoria, que esta de igual manera va a ir a confluir, a hacer su afluente hacia la vena cava inferior en ambos ángulos. Entonces, sí nos faltó eso en cuanto a la explicación. Recordando que tenemos anastomosis de las venas, ¿no es cierto? De las venas epigástricas superiores, inferiores, de las venas intercostales y las venas esofágicas que van a ir a la vena porta, que eso ya posteriormente sus compañeros del sistema de la vena porta nos van a ayudar. Entonces, aquí se puede ver el corte, ¿no? Está aquí una parte de la vena cava inferior y el corte. Entonces, la vena hemiácigos va a confluir también en la parte de la vena cava inferior, que eso no quería dejar pasar. Muy bien, agradezco la exposición de sus compañeras. No sé si tienen preguntas hacia ellas. Anthony está levantando su mano. Sí, disculpen, yo tenía una pequeña pregunta con respecto a cuáles eran las ramas colaterales de la vena cava inferior. Habían nombrado algunas y entre ellas estaban las gonadales, pero sin embargo también había otras.
¿Me podría repetir la pregunta? Sí, en resumido, ¿cuáles son las ramas colaterales de la vena cava inferior? O sea, dentro de los afluentes estaba la arteria renal derecha, arteria gonadal derecha, las arterias lumbares y la arteria ilíaca común. Ajá, eran esas. Ya, muchas gracias. Solo son las tres, ¿verdad? Y las venas hepáticas. Sí, las venas hepáticas. Ya, solo Quedan eso nomás. tres. Muchas Ajá. gracias. Listo. Gabriel está levantando su mano. Sí, yo tengo una pregunta para las compañeras. Disculpen, no me quedó muy claro en cuántos segmentos se dividía la vena cava inferior. ¿Me pueden repetir o decir, por favor? Bueno, el estudio que abordamos de la vena cava inferior fueron 4. El de origen, el abdominal, la travesía diafragmática y el torácico. Gracias. Melanie está levantando también su mano, compañeras. Sí, yo solamente quería que me aclaren un poquito sobre el foramen del diafragma, en dónde se encontraba y un poquito de eso, por favor. Bueno, el foramen se encontraba en lo que es el foliolo derecho del centro tendinoso en el músculo diafragma. Gracias. ¿Podemos realizar preguntas hacia los compañeros también? Sí, por favor. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta para cualquiera. ¿En dónde se desemboca lo que es la sacramedia? ¿Alguien que me pueda responder? Carolina. La vena sacra media desemboca en la ilíaca primitiva izquierda. Sí, compañera, correcto. Otra, con respecto a las relaciones en el segmento retrohepático, eh, puede, em, pueden nombrar los lóbulos que se relacionan. Alison. Era el lóbulo caudado y el lóbulo derecho. El caudado era medialmente. Sí. Listo, si no hay más preguntas por parte de sus compañeros, le agradezco la exposición. Y vamos a continuar, por favor, con las venas de la pelvis que tienen Darío y Keila. Sí, doctora, ya le comparto tanto. ¿Se puede visualizar? Ahorita ya. Bien. Bueno, buenos días, doctora, compañeros. En este caso, mi pareja, Keila Carrillo, y mi persona, Darío Morales. Les vamos a dar una exposición respecto a las venas que se encuentran en la región pélvica, empezando con nuestro índice, que tenemos una pequeña introducción respecto a venas, las venas principales que corresponden a este sistema, el drenaje venoso, qué es lo que hace, y una patología también respecto a esto. Bueno, para hacer esta exposición un poco más interactiva, hemos decidido usar el atlas, en donde les iremos nombrando cada una de las venas, su recorrido, su drenaje, mientras vamos exponiendo. Así que bueno, empecemos.
Primero hay que recordar qué es una vena y qué es una arteria o cómo se diferencian una de la otra. Pues bueno, una vena comienza cuando una arteria termina. Sabemos que en las porciones más distales y más microscópicas, una vena, una arteria, drena la sangre hacia un órgano o hacia un tejido. De esta manera se forman las pequeñas ramecillas que se denominan capilares, que vienen siendo una red donde se da el intercambio de gases y líquidos y demás sustancias. A una escala un poco mayor, estas ramecillas o estas redes se denominan plexos. Estos plexos, en este caso plexos venosos, van a estar rodeando a órganos, vísceras y tejidos y las paredes de la región pélvica. Entre los más importantes tenemos al plexo vesical, que les voy a hablar, al plexo rectal, el prostático, el uterino y el vaginal. Así que bien, empecemos nombrando dónde están. Si nos vamos acá atrás a la derecha, vamos a ver el plexo vesical, como su nombre lo indica, de la vejiga. El plexo de la vejiga o vesical lo podemos observar en esta manera, donde lo estoy señalando justamente ahora. El plexo vesical rodea las paredes laterales, posteriores e inferiores de la vejiga, tanto en el hombre como en la mujer. Su desembocadura está a la altura de la vena uterina, de la vena uterina, que drena posteriormente a la vena ilíaca interna. El plexo rectal, nos vamos a ir a una visión posterior en nuestro modelo anatómico, a la altura del recto. Aquí tenemos, no se aprecia realmente aquí, pero es todas estas venas, estas ramas, estas redes que rodean tanto la porción rectal como el colon, es el plexo rectal. Drena todos los tejidos correspondientes a esta zona. Ahora, el plexo prostático, en el caso de los hombres, vamos a cambiar de género para poder observarlo. Bien, nos dirigiremos a la parte inferior de la vejiga, donde está la próstata. El plexo prostático, igualmente, se encuentra en las paredes externas, revistiendo la pared posterior, lateral y anterior, y también inferior de la próstata, que la tenemos justamente aquí. De igual manera, drena la sangre pobre en oxígeno de este sistema en el caso de los hombres. El plexo uterino, cambiaremos de género nuevamente, y ahora nos encontramos con el útero. Vamos a ocultar la vejiga para poder observarlo. Perfecto. Bien, el plexo uterino, como su nombre indica, se encuentra en las paredes laterales y posteriores del útero. Aquí lo tenemos. Este se encarga de drenar la sangre proveniente del útero. Está íntimamente ligado con lo que viene siendo el plexo vaginal. En realidad viene siendo la misma red de venas que drenan las mismas diferentes porciones. De ahí que toma su nombre. Plexo venoso uterino en relación al útero y plexo venoso vaginal en relación a la vagina. Todos estos plexos son los principales encargados de drenar tanto las vísceras como las paredes internas de la región pélvica. Todos estos drenan a su vez a través de venas tributarias, que les decimos, son unas venas de calibre un poco mayor, drenan directamente en lo que viene siendo las cavas de las ilíacas comunes y las ilíacas internas y externas. De eso ya les vamos a hablar a continuación, así que no se preocupen. Perfecto. ¿Cuáles son las venas principales de la región pélvica? Entre estas tenemos la vena ilíaca interna. Vamos a hacer un recorrido de distal a proximal porque es como se identifica el recorrido de una vena. La ilíaca interna, que la tenemos justamente aquí, vamos a hacer un zoom. La ilíaca interna con sus demás ramas, y ya les vamos a explicar cuál es su recorrido y su drenaje. La vena ilíaca externa, que la encontramos justamente aquí, es de un calibre mucho mayor. También tenemos las ilíacas comunes, que es donde ya se une la ilíaca interna y la externa, para desembocar en la parte inferior o distal de la vena cava inferior. Y las gonadales, que vienen siendo parte de tanto la cavidad abdominal como la cavidad pélvica, y la tenemos justamente aquí señalada. Son venas dobles para recalcar eso. Bien, empecemos con la vena ilíaca interna. La vena ilíaca interna es de menor calibre que la externa. Además de esto, es mucho más compleja y tiene más ramas, a partir de las cuales se drenan diversos tejidos. ¿Cuál es su recorrido? Para ello nos vamos a ir a una visión dorsal y podemos observar a la altura del agujero ciático mayor. Justo en el agujero ciático mayor, a la altura de su borde superior, empieza la vena ilíaca interna. ¿Cómo? A partir de las ramas de la glútea inferior y también de la pudenda. La unión de estas dos ramas forma la vena ilíaca interna, su tronco posterior. En su recorrido ascendente y medial, que podemos observarlo aquí, van uniéndose ramas tributarias que, van drenando los diferentes tejidos que aquí dentro encontramos. Por ejemplo, tenemos también la vena vesical, que hemos hablado de ella, drena el plexo
de la vejiga, tanto en el hombre como en la mujer. Y en el caso de la mujer también tenemos la vena uterina, que drena tanto el útero como la porción vaginal. Bien, en su tronco anterior, que es del que estábamos viendo, bueno, esa es la porción más larga. Ahora, en su tronco posterior, tenemos lo que viene siendo la vena ilíaca, iliolumbar, esta que tenemos aquí señalada. Es una vena de gran calibre que se encuentra en las paredes, como su nombre lo indica, en la región del ilion, drenando todos los tejidos que se encuentran en la pared, en las paredes de la región pélvica. Y la otra, que corresponde al tronco posterior, es la glútea superior. Igualmente nos vamos a alejar para poder observarla, y la tenemos justamente aquí, la glútea superior. Bien, esa es la que se corresponde a la vena ilíaca interna. Ahora, ¿qué tejidos son los que drenan? Ya una vez que tenemos una idea de cuáles son las venas que aportan a este sistema, podemos asumir entonces que drena tanto todas las vísceras internas que hemos dicho, la vejiga, el útero, la vagina, incluso las porciones del recto y las paredes de la pared abdominal, como sabemos, gracias a la arteria y la vena ilíaca o iliolumbar. Bien, en cuanto ahora vamos a hablar de la arteria de la vena ilíaca externa. La vena ilíaca externa, habíamos dicho, es de mayor calibre que la interna, es su hermana mayor, por así decirlo. Tiene un recorrido que va, vamos a verlo acá, en una vista inferosuperior. Tenemos una estructura que la voy a señalar ahora, que parece si fuera un triángulo. Este triángulo se denomina, en anatomía, triángulo femoral o también conocido como triángulo de Scarpa. Este triángulo está delimitado por músculos, como es el sartorio en su posición posterior, que voy a señalar ahora. No voy a agregar los músculos porque se nos va a complicar. En su posición anterior e inferior, que tenemos más o menos por aquí, se encuentra el abductor largo, y en su techo o porción tenemos el ligamento inguinal. A través de ahí, la vena que originalmente era la femoral pasa a la cavidad pelviana y toma el nombre de ilíaca externa. Pasa por inferior al ligamento inguinal, por encima del pubis en su rama superior, e ingresa ascendiendo de manera posterior-superior, para luego acabar justo a la altura de según la literatura, de la articulación sacro-iliosacra, o a la altura del promontorio en cuanto al sacro, que tenemos aquí, donde ya se une con la ilíaca interna. Bien, ahora, bueno, ya hemos hablado de estas dos venas grandes. Le voy a dar paso a mi compañera también para que pueda explicar las demás, porque si no, la exposición se nos va a ir de largo. Ya. Por favor, ¿me puedes dejar? Gracias. ¿Me avisan si pueden visualizar? Ahora sí. Ya. Ok. Ahora, después de nosotros haber hablado acerca de las venas ilíacas externas, de las venas ilíacas internas, ¿a dónde van a drenar estas? Estas corresponden a las ilíacas comunes, como vemos aquí en la imagen, la vena ilíaca común izquierda y la vena ilíaca común derecha. ¿Qué diferencia van a tener estas dos? Es que la derecha va a ser más vertical y más cortita. Por lo tanto, vamos a ver que la dirección con respecto a la línea media en una vista antero-posterior del cuerpo, la línea media se encuentra a esta distancia. Y en este caso, por la altura y la dirección de la vena ilíaca común derecha, la vena cava va a irse en dirección derecha. En este caso, las venas ilíacas comunes van a desembocar, a drenar toda la sangre que dijimos acerca de la región pélvica, de la región glútea, de los miembros inferiores, porque los miembros inferiores fueron drenados a través de la vena femoral. Estos van a drenar a la vena cava inferior. Bien. Después de haber hablado acerca de esta vena ilíaca común, de la vena cava inferior, vamos a hablar acerca de las venas gonadales. En este caso su nombre va a diferir en el caso del hombre y de la mujer, porque en el caso del hombre se van a llamar las venas testiculares. Como vemos en esta región, aquí están.
Estas venas testiculares van a nacer, vamos primero con la región izquierda, van a nacer a través de la fascia espermática, por lo tanto va a drenar todo lo que son testículos, epidídimo, el conducto deferente. Entonces van a ascender, vamos a ver, ya, van a ascender en dirección posteromedialmente, va a subir, aquí vemos, paralelamente a la vena cava inferior, pero en este caso las arterias testiculares, la vena testicular izquierda va a drenar en la vena renal izquierda. Pero ¿qué pasa con la derecha? Como nosotros ya hemos tenido un conocimiento previo acerca de las arterias gonadales, va a tener el mismo desembocador, el mismo drenaje. En este caso, la vena gonadal derecha, igualmente va a nacer de la fascia espermática, va a ascender posteromedialmente, paralelamente, o va a tener su relación con la vena ilíaca externa, va a ascender paralelamente a la vena cava inferior y va a drenar en lo que es la vena cava inferior directamente, a diferencia que, como les mencioné, la izquierda va a drenar en la arteria renal izquierda. Ese es en el caso del hombre. Vamos a ver en el caso de la mujer, que vamos a cambiarle de género. Y aquí vamos a tener el útero. En este caso, ahí sí. Pueden ver los ovarios, va a tener su plexo venoso ovárico. Aquí he decidido dejarle lo que es la rama ovárica, la uterina, que está en esta región. Bueno, en este caso se van a llamar las venas ováricas, las venas gonadales, pero en la mujer se van a llamar venas ováricas. En el caso de la venica ovárica izquierda, van a ser igualmente del ovario, va a ascender medialmente. En este caso vemos aquí, va a ascender, pero en el caso de la izquierda va a tener lo mismo, que va a drenar en la vena renal izquierda. Vamos a ver en el caso de la derecha, el ovario derecho, que está el plexo venoso ovárico, va a ascender con la vena ovárica derecha, va a ascender medialmente en una dirección medial paralelamente a la vena cava inferior y va a drenar su sangre aquí a la vena cava inferior. Entonces, eso es algo sencillo en lo que no nos podemos confundir en el caso de las arterias gonadales y de las venas gonadales. Ahora vamos a hablar acerca, nosotros hemos elegido este esquema que vemos aquí en la izquierda, acerca de cómo va a ser este sistema de drenaje, porque eso es lo principal, igual que debemos saber, y para que no se nos haga tan difícil entender, vamos a ver que la vena ilíaca externa, la sangre de la vena ilíaca interna, toda esa sangre de la región que drenaron van a drenar en la ilíaca común derecha y en la ilíaca común izquierda, las cuales esta sangre va a drenar en la vena cava inferior, igualmente va a tener su drenaje de las, como ya mencionaron anteriormente, de los otros grupos, lo que son las venas hepáticas, suprarrenal, renal, gonadal, lumbar, y toda esta sangre va hacia el corazón. Entonces, este es un esquema de drenaje para nosotros conocer y no perdernos más, en sí decirlo. Ahora nosotros hemos elegido una patología que es la más común en el caso que un paciente venga a consulta. En este caso hemos elegido las varices pélvicas. Las varices pélvicas, en este caso, es una dilatación del vaso en la cual se va a dar por esa acumulación de sangre. Como aquí dice, son estos cordones venosos dilatados, en este caso ubicados anteriormente al útero, en la región pélvica, no solamente en el útero. Las varices pélvicas van a ser es más regular en las mujeres con embarazos previos que en las mujeres nulíparas. Y si esta varices, si esta patología le dura más de 6 meses, ya se lo conoce como una patología crónica. Vamos a ver aquí los síntomas que nuestro paciente podría tener. En este caso es el dolor del bajo vientre, porque obviamente las varices en esta región, en este caso de la mujer, de la región del útero, va a tener dolor en la región pélvica. Incluso pueden venir nuestras futuras pacientes, con
diciéndonos que tienen dolor al momento de las relaciones sexuales. Y eso es porque al momento de las relaciones sexuales aumenta la presión en esa región, por lo que, y estas varices que están en esta región, va a darle dolor a la paciente. Igualmente, dolor en la región lumbar. ¿Pero por qué va a tener relación acá si la afección es en la región pélvica? Es que, por ejemplo, si nosotros tenemos una variz a nivel, por ejemplo, de la vena ilíaca interna, nosotros ya con lo mencionado con mi compañero, ya sabemos que una de las ramas va a ser la glútea inferior. Entonces, si hay una variz en esta región, la afectada va a ser también la glútea inferior, por la que pasa el agujero ciático, pasa por aquí. Y que el contenido del agujero ciático mayor va a ser también el nervio ciático. Entonces, por eso se ve reflejado el dolor en la región lumbar. Y en este caso, si el dolor es crónico, como ya les mencioné anteriormente, pasa más de 6 meses, ya nosotros lo diagnosticamos como un síndrome de congestión pélvica. Acerca del tratamiento. Este tratamiento de las varices pélvicas en este caso y las varices en sí trata de una embolización. Esta embolización nosotros la podemos hacer por medio de dos técnicas. La embolización por medio de un catéter, en donde se introduce el catéter por vía intravenosa y se coloca una sustancia como una espuma, unas ciertas partículas que van a obstruir el vaso. O se puede colocar esta espiral como vemos aquí en la imagen en la izquierda. Perdón. Pero ¿qué pasaría si el vaso queda destruido? ¿Ya qué le pasa a la paciente? Pues no sé si una vez hemos escuchado acerca de las varices en los miembros inferiores, que hay técnicas quirúrgicas, hay dos, y una es quitarle la vena, en este caso normalmente es la vena safena, le quitan la vena, pero ¿qué pasa con eso? Ya no hay esa vena, pero lo que nos va a servir son las venas colaterales, son unas más de menor calibre. Entonces, por eso el paciente igualmente sí debe tener cuidado, porque no es lo mismo la sangre que circula por una vena de mayor calibre que en una de menor calibre. En este caso es la misma ideología. Si queda obstruido, si obstruimos este vaso para que ya no siga circulando más sangre, lo que nos van a servir son las venas colaterales. Y al final hemos hecho dos conclusiones, que la primera, pero es a base del trabajo. Es que la investigación es la base del conocimiento y realizar esta serie de trabajos grupales contribuyen a una formación individual e intelectual de cada miembro. Asimismo, obtener información de varias fuentes y no quedarnos con una sola. Y gracias a estos puntos claves que les he dado acerca de esta patología, de cómo diagnosticarlo, nos servirá como base en el futuro para las cátedras, para el desenvolvimiento en las futuras cátedras. Muchas gracias. Vamos a continuar con primero vamos a hacerles si tienen alguna pregunta, que no tengan miedo, pregúntenos más. Ya, Gabriel. A ver, compañero, una pregunta. Ustedes mencionaban en su exposición que exactamente en la región pélvica existían venas que ayudaban en el drenaje de la sangre, como eran la ilíaca interna y la ilíaca externa. Pero no me quedó muy claro, o sea, de qué lugares drenaba la sangre la vena ilíaca externa. Si me podrían aclarar esa duda, por favor. Sí, claro. Te voy a compartir el atlas para que puedas observarle de mejor manera. Bien. De la vena ilíaca externa, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, la ilíaca externa la tenemos aquí, es la vena de mayor calibre. Esta principalmente drena lo que viene siendo la sangre proveniente del miembro inferior, puesto que se encuentra directamente relacionado con la femoral, principalmente. Otra región que drena es la región abdominal anterior, que lo voy a señalar ahora, está en esta porción. La región abdominal anterior, también la región abdominal inferior que se encuentra en la zona más de abajo. Bien, otra de las zonas que drena esta vena a través de colaterales o de tributarias son los genitales externos, tanto en hombres como en mujeres, que podemos ver aquí de plexos externos. Y bueno, esas son todas las ramas que drena. Ah, y también algo que se me pasaba por alto. En el caso del hombre también drena lo que viene siendo el músculo cremaster.
Sí, esas son las únicas ramas, o sea, las únicas regiones que drena esta vena. Espero que te haya quedado claro. Sí, me quedó claro. Muchas gracias. Ya, Alison, por favor. Ya. En la exposición hablaron sobre las varices pélvicas. A mí me quedó una duda que por qué estas aparecen más en mujeres con un embarazo previo. Ok. La incidencia en que es en mujeres con embarazos previos es que hay que tomar en cuenta 2 puntos. Y es que en el embarazo la circulación pélvica aumenta, la circulación sanguínea aumenta. Por lo tanto, después de dar, en este caso de dar a luz, las venas vuelven a su tamaño original. Hay casos en los que no, y por eso puede ser una probabilidad o sí, que desencadene estas varices pélvicas. Y otro punto importante que debemos tomar es que el bebé al momento de su crecimiento puede dañar estas válvulas pélvicas, estas válvulas de las venas pélvicas. Y entonces la variz, al momento que las válvulas se dañan, no van a ayudar. Por ejemplo, las válvulas funcionan así, ¿no es cierto? Pasa la sangre y se cierran para que no vuelva por acción de la gravedad, no descienda. Pero en este caso, si el bebé crece y puede dañarse, no digo que siempre se daña, pero puede dañarse estas válvulas, entonces, si no funcionan las válvulas, la sangre se regresa y forman lo que son las varices pélvicas. Por eso es que aparece más en mujeres con embarazos previos que en mujeres no lípares. Gracias. Ok, ahora les vamos a hacer unas preguntitas. De ahí no importa, no vamos a mencionar a quién va a decir, es preguntas abiertas. Y es que, ¿cuál es el recorrido de la vena ilíaca externa? Tamar, porfis. El recorrido vendría a ser desde la porción inferior del ligamento inguinal, debido a que después de este ya se convertiría en la vena femoral y va a ir hasta la unión con la ilíaca interna a la altura de la articulación sacroiliaca. ¿Sí? Correcto. Bien. Bueno, yo voy a hacer otra. Entonces, ¿qué zonas drena la ilíaca interna? Eric. La ilíaca interna drenaba lo que venían siendo los genitales externos, en toda la parte de lo que es de la pelvis en sí. Bueno, sí, también. Hay que recalcar también que la vena ilíaca interna, al ser más compleja, drena lo que viene siendo todos los órganos de la pelvis internos y también las paredes de la misma. ¿Sí? Eso respecto a eso. Bueno, creo que concluimos con esto, doctora. Muchas gracias. Listo, muy amable. Gracias a los expositores. Creo que ha sido bastante clara la exposición en cuanto a venas de pelvis y venas de la cava inferior. No sé si sus compañeros tienen más dudas al respecto, que voy a hacer una pregunta a ustedes. Si la persona que sepa me va a levantar la mano y me va a decir, pero necesito que me lo diga como lo hemos venido haciendo, con sus ojos tapados, y necesito que todo quede en su cabeza, ¿sí? Por favor, ya en este momento hemos visto todo lo que corresponde a vena cava inferior, a las venas de pelvis, vena cava inferior, y cómo llega hacia la parte del corazón, ¿no es cierto? Y también del corazón, el recorrido hacia los pulmones. Entonces voy a hacer una pregunta, porque dentro de los prerequisitos les recuerdo que tenemos que ir revisando para no acumularnos en la materia. Entonces le voy a pedir a Darío que me dé un número, por favor. 13. 13. Otro número, Keila. 25. 13 más 25. Otro número, Tamar. 8. Ya veamos, vamos a hacer 13 más 25 dividido para 8, el número 5. Tenemos a Joyce Bautista. ¿Dónde está Joyce? No la veo.
Joyce, ¿me escucha? No, perdón, estoy en otro paralelo. Keila Chauca. Ya, listo. Keila, ¿tiene su cámara, por favor? Necesito que la encienda. Es que se me está yendo el internet, por eso la apagué. Me salí igual del... Keila, dame un número. 13. ¿Qué les gusta el número 13? Porque No, es no de sé. la mala suerte. A tanta la insistencia vamos a pedirle a Jennifer, ay no, ahí otra vez. A Melanie Llerena. Ya, Ya, Melanie. Vamos a cubrirnos los ojos. Keila, quedaría para la próxima una recuperación, sí, hasta que usted solucione el problema Sí. de tener su cámara, ¿ya? Déjeme anotarlo acá, por favor. Estamos con Melanie. A ver, Melanie. El apartado dice así: un medicamento introducido por vía intramuscular, o sea, en la nalga, ¿cómo puede actuar al pulmón? Entonces, ya, o sea, tendría, por las venas, ¿no? perdón, Por sistema venoso. ya. Ya suponiendo que entra en la parte de las venas de la región pélvica, tendría que avanzar, como nos mencionaban nuestros compañeros, por todas las venas ilíacas, que vendrían siendo parte ya de las venas de la parte abdominal, hasta llegar ¿hasta dónde me dijo que llegue? Al pulmón, actuar al pulmón. Ya, para llegar a las venas de la parte torácica, que vendrían siendo las venas torácicas y la vena cava inferior. ¿Ya? A otra oportunidad, otra vez vamos, Melanie. De la nalga, de la región intramuscular en la nalga, cómo actúa el pulmón. Recordémonos todas las venas y su recorrido, sus compañeros ya nos han dicho. Ya, a ver. Atravesarían las venas ilíacas comunes, las venas ilíacas interna y externa. Avanzarían a también por las venas renales, por las venas frénicas, no, perdón, avanzarían ahí a las venas no sé, ahí me quedo. Ya, Melanie, un número. El 20. El número 20, vamos con Nicole Ríos. Nicole. Ay, no. Otra vez estoy mal. Es con Tamar Morales. Vamos, Tamar. Ya, doc, tengo una hipótesis, no sé. A ver, perdón, me tapo. Sí, por favor. A ver, si fue en la región de los glúteos, iría principalmente a lo que sería a la ilíaca interna. Esta se comunicaría con la ilíaca externa para hacerse luego la ilíaca, la común o primitiva, y pasar directamente a la vena cava inferior. Desde la vena cava inferior, esta vendría a subir y iría directamente a la aurícula derecha.
posterior iría al ventrículo derecho hasta las arterias pulmonares para llegar hacia los pulmones. Ya. Está bastante, ¿no? Bastante cerca el recorrido, Tamar. Un número, Tamar. El 23. Ya, ahora sí estoy en el paralelo, sé. Valeria Pardo. ¿No está? Valeria. Sí, estamos en el segundo set con Valeria Pardo. No está Valeria. Y sin embargo, estaba presente cuando tomé la asistencia. Vamos abajo. Con Eric Paredes. Sí, doctora. Vamos, Eric. Ya la nota ya no es la misma, ¿no? Keila, Melanie es sobre 10. El resto ya son sobre 9 y sobre 8, porque ya tienen más chance de revisar, de leer, de estudiar y de lo que está pasando, ¿sí? Entonces, Eric, usted es sobre 9. Dígame. Vamos, en cuanto al medicamento introducido por vía intramuscular en la nalga, ¿cómo puede actuar al pulmón? De igual forma, como es en la parte de la nalga, sería por la vena ilíaca externa y luego subiría a la ilíaca común, para luego pasar a la vena cava inferior, subir a la aurícula derecha, pasa al ventrículo y a la arteria pulmonar y pasaría a los pulmones de igual forma. Eso también. Eric, dígame las relaciones de las venas, por dónde van pasando, ¿no? Entonces, la vena glútea pasa por dónde y en qué momento se une con la vena ilíaca externa y en qué momento se une con la vena ilíaca interna y cómo su recorrido llega hacia a la ilíaca común, en dónde se unen y cómo el recorrido anatómico, por favor. Ya, la vena glútea tenía su drenaje que se comunicaba con la ilíaca común externa. De la ilíaca común externa se une en la bifurcación, en lo que vendría siendo con la ilíaca interna, donde había la bifurcación de la ilíaca común primitiva. De la ilíaca común primitiva derecha e izquierda se unían las dos y formaban la... ¿A qué altura se unían las dos? La vena cava inferior. La vena externa e interna. Estaban a la altura de... Ahí. A ver. La vena cava inferior. La ilíaca era, ¿verdad? Sí, las ilíacas, la externa y la interna, ¿a qué altura se unen y conforman la vena ilíaca común? A ver, ilíaca común. Eso estaban a la altura de la pelvis. A la altura de la pelvis. No recuerdo. Ya, Eric. Bueno, vamos a seguir repasando. Sí, Eric, un número, por favor. 17. El número 17, dice Carolina Medina. Sí, doctor. Vamos, Carolina. La misma pregunta. Ya sabemos que el medicamento introducido por vía intramuscular en la nalga, ¿cómo actúa el pulmón? ¿No es cierto? Ya sabemos del recorrido de las venas.
Pero lo que necesito es que me digan, a ver, la vena ilíaca, la parte de la vena de la nalga, ¿no es cierto? Porque es en la región posterior. ¿Pasa por qué agujero y se conforma en la vena ilíaca externa o interna? Y la vena ilíaca interna y externa se unen en qué parte anatómica? Porque ustedes están viendo que estamos haciendo relación, ¿no es cierto? En la columna, en el E4, el E5, en la región de promontorio, en el sacro. Sube hasta qué parte y dónde se relaciona. Carolina, por favor. ¿Me podría repetirlo del principio? Lo que pasa es que se me cortó ahí y no lo escuché. A ver, Carolina, quiero saber de la vena de la nalga, ¿por dónde va, no es cierto? Porque recordando que la nalga está atrás, tiene que pasar por un agujero y hacia dónde va a la pelvis, ¿no es cierto? Eso necesito saber. A ver, la vena ilíaca interna comienza por el agujero ciático mayor. Esta va a pasar para arriba, a ver, por al lado de la arteria ilíaca y por el borde de la pelvis, y aquí se va a unir con la vena ilíaca externa y van a formar la vena ilíaca común. ¿En dónde? ¿En qué altura? ¿Dónde se forma la vena ilíaca común? En el borde de la pelvis. ¿En qué borde de la pelvis? Alrededor de las vértebras lumbares. A nivel de las vértebras lumbares, si no me equivoco, era L4 y L5. ¿Ya? ¿Y de ahí? Eso, ¿qué más me preguntó? Es que no le escuché. ¿De ahí sigue subiendo? ¿Para dónde? Ya, de ahí la arteria común iba a... era que subía por a nivel de la línea media. Al nivel de la línea media. Para al nivel de la línea media, si no me equivoco, para comunicarse con la vena cava inferior. ¿Ya? ¿En dónde se comunica con la vena cava inferior? Si no me equivoco, es en L1 y L2. ¿Y de ahí? Darío, yo sé que usted sabe. ¿Sí, la misma pregunta? Sí, por favor. A ver, suponiendo que ya la inyección ha sido puesta en la región intramuscular del glúteo, pues se podría asumir que el medicamento pasa a través de diferentes plexos hacia la vena glútea inferior, que desemboca a su vez en el inicio de la vena ilíaca interna de la porción del tronco anterior. Esta a su vez asciende medialmente y se uniría con el tronco anterior, con el tronco posterior. Y luego ya se formaría lo que es la vena ilíaca en sí, la interna, que a su vez ascendería y a la altura de la lumbar de la articulación sacroiliaca o del promontorio del sacro, ya se formaría conjuntamente con la externa, la ilíaca externa, la ilíaca común, que en la misma altura o un poco más de arriba se uniría con la ilíaca común izquierda y derecha y darían origen a la porción más distal de la cava inferior. A su vez, esta sangre ascendería por la región abdominal de la vena cava inferior, ascendería hasta la altura más o menos de la porción anterior de la que viene siendo la apófisis sifoides, de esa altura más o menos, de donde ya desembocaría en el corazón, en el atrio derecho. Del atrio derecho pasaría al ventrículo derecho, que a su vez bombearía la sangre por las
arterias pulmonares llegando al pulmón. Gracias, Darío. Entonces eso es lo que queríamos saber, ¿no es cierto? Ya sabemos del recorrido de una inyección, por así decirlo, para tomarlo así un caso, de cómo este va a actuar a la región del pulmón, ¿sí? Entonces ya hemos venido haciendo estos ejercicios, les pido que ustedes vayan haciendo relaciones. A ver, tengo las arterias de la pelvis, qué sé yo, una infección a nivel de la vagina. ¿Cómo llega a afectar a nivel del ventrículo izquierdo? Entonces vamos a hacer ese ejercicio, ¿sí? Entonces a través de las venas va a subir, ¿por dónde va a recorrer? Va a subir por el plexo vaginal que está en la región de las pelvis, hacia dónde desemboca, de ahí hacia dónde va su recorrido para la vena cava inferior. Este va a ir hacia la región del corazón y cómo va a ser su recorrido. Y ahora suponiendo que sea al revés, que el corazón tiene un émbolo y cómo este émbolo va a afectar a nivel de la, se me ocurre, a nivel de la vena ulnar en miembro superior. Entonces hagamos el recorrido y vamos asociando todo lo que estamos estudiando. Sí, para que no se nos olvide, porque si nos empezamos a memorizar va a ser difícil. Si no hacemos un caso clínico como nos presentaron sus compañeros hoy en cuanto a, en este caso de la dilatación de las venas pélvicas, si no hacemos un esquema mental de cómo debemos ir estudiando, se nos va a ir olvidando, ¿sí? Entonces les voy a pedir eso. En este momento, tomado estos prerequisitos al final. En ocasiones puede ser al comienzo, porque como habíamos quedado, necesitamos ir estudiando para que no se nos acumule la materia y poder ir relacionando. Yo entiendo que ustedes se hacen preguntas, sus compañeros les hacen preguntas. Si tienen dudas, vuelvan a preguntar la relación anatómica que necesitamos también conocer. ¿Por qué necesitamos conocer las relaciones anatómicas? ¿Por qué? Porque si está afectada una parte, no sé, se me ocurre. Estamos hablando de la vena cava inferior, pero está el paciente, la persona que ustedes tiene un dolor esofágico. Entonces tienen que saber qué parte del esófago está afectándose con la vena cava inferior. ¿Qué parte del duodeno, como les explicaba, les decía su compañera, qué porciones del duodeno está afectado? ¿Por qué? Porque tal vez tenga una úlcera a nivel del duodeno, en la segunda porción del duodeno. ¿Cómo esta úlcera afecta en el drenaje de la vena? O cómo la vena le está afectando en la irrigación hacia el duodeno. Entonces, sé que es hasta familiarizarnos con estos términos, son un poco tediosos, pero debemos ir repasando en ese aspecto, ¿sí? Bueno, les agradezco. Me quedó pendiente con Valeria, que la veo ahí, que está con su cámara apagada y con su micrófono apagado, que le puse en este momento 0 en la lección porque no se ha presentado. Sí, entonces Valeria también quisiera que en la próxima me dé su justificación de por qué no contestó en el momento de llamarle. Dígame, Valeria. Sí, sí, doctora, sí estaba presente, solo que me sale que el ancho de mi banda es muy bajo y no le escuché, por eso le pregunté a un compañero y me dijo que me había mencionado. Listo, Valeria. Entonces queda pendiente para la próxima. Yo entiendo que todos tenemos problemas de conectividad y se justifica todo eso. Sí, entonces para la próxima clase se tomará en cuenta para los prerequisitos de igual manera. Sí. Eso en todo lo que vamos a revisar. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Listo. Si no hay preguntas, entonces damos por terminada la clase. Y si tienen alguna cuestión, de igual manera, como les digo, comuníquense con su representante que él me hace llegar las dudas. Sí. Que tengan un buen día. Sigan estudiando, por favor. Hasta luego.